¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Vamos a compartir hoy un nuevo tema de clase que es prismas. Para ello tomamos el texto del estudiante en la página 116 y empezamos con el Explorer. María desea construir una caja para empacar el regalo que le dará a su hermano en su cumpleaños. Para ello, recortó un cartón en la forma que indica la figura 2, como pueden observar ahí. Y la pregunta es, ¿qué poliedros tendrá al construir el empaque? ¿Cómo son sus caras? Al doblar y pegar el cartón se obtiene el prisma de la figura 1, el cual está formado por dos pentágonos congruentes y 5 rectángulos congruentes. Como podemos ver ahí en la figura 1, y acá también tenemos armado este prisma. En este caso, dice que tenemos dos pentágonos congruentes, que podemos verlo aquí, en un pentágono y el otro. Ahora, ¿qué significa congruentes? Significa misma forma y mismo tamaño. De cada uno de los lados del pentágono van a bajar rectángulos, ¿sí? Que en este caso son, el pentágono como tiene 5 lados va a tener 5 rectángulos congruentes, como repito, misma forma y mismo tamaño. Como los pentágonos son las bases del prisma, el poliedro obtenido recibe el nombre de prisma pentagonal. Lo que tenemos acá es un prisma pentagonal. La definición dice, un prisma es un poliedro que tiene dos polígonos congruentes y paralelos que se llaman bases. En este caso, ¿sí? Las caras pentagonales, que son congruentes y están paralelas, se llaman bases. Y las caras restantes son paralelogramos. Las caras restantes son paralelogramos y se denominan caras laterales. Recordamos la definición de paralelogramo. Paralelogramos son figuras planas que tienen 4 lados y son paralelos de 2 en 2 sus lados. Por ejemplo, acá tenemos el lado superior, es paralelo al lado inferior, el lado de la derecha es paralelo al lado de la izquierda. La distancia entre las bases es la altura del prisma. En este caso, la distancia que tenemos entre las bases, esta distancia va a ser la altura del prisma. Los prismas se nombran según el polígono de sus bases como triangular. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos un prisma que tiene su base es un triángulo, las bases son triángulos, entonces es un prisma triangular, rectangular, si sus bases son rectángulos. En este caso tenemos acá un prisma rectangular, si sus bases son cuadrados. Vamos a tener un prisma cuadrangular si sus bases son pentagonales de 5 lados, prisma pentagonal. Acá tengo un prisma hexagonal. Miren las bases. Tienen 6 lados. Sus caras laterales son paralelogramos. ¿Sí? Como tenemos aquí, miren, contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados en las bases. Es un prisma hexagonal. El de 7 lados será heptagonal. El de 8 es octagonal. El de 9 lados nonagonal, etc. Y se clasifican en rectos si todas sus caras laterales son rectángulos u oblicuos si alguna de sus caras laterales no es un rectángulo. En este caso, tomemos el prisma triangular, observamos todas sus caras laterales son rectángulos, decimos que es un prisma recto. Y en el caso, acá tengo un prisma rectangular, sus bases son rectángulos, pero no todas sus caras laterales son rectángulos. ¿Sí? Podemos ver que esta cara no es un rectángulo, entonces es un prisma oblicuo, tiene un cierto grado de inclinación. Vamos al ejemplo 1. En las figuras 3 y 4 se observan dos prismas hexagonales, uno recto y otro oblicuo, respectivamente. Como podemos ver ahí en la figura A y en la figura B,
En la figura A, todas sus caras laterales son rectángulos, es un prisma recto, y en la figura B, sus caras laterales no todas son rectángulos, tienen un cierto grado de inclinación, es un prisma oblicuo. La altura del prisma recto coincide con las aristas laterales, mientras que la altura del prisma oblicuo es menor que la longitud de las aristas, ya que en los prismas oblicuos las aristas laterales no son perpendiculares a la base. Tomemos un prisma cuadrado para ver esto. La altura, la distancia que hay entre las bases, va a ser igual a la arista lateral, ¿sí? A cualquiera de las aristas laterales. La altura, la distancia entre las bases, es igual a las aristas laterales. Y en el prisma oblicuo tenemos que la altura, en este caso trazamos una perpendicular a la base para ubicar la distancia entre las bases. En este caso, esta línea entrecortada es la altura, es menor que la arista lateral. ¿De acuerdo? Los prismas también se pueden clasificar según la forma de sus caras laterales, según la forma de sus bases, tal como se muestra a continuación. Primer caso, si las bases es o no un polígono regular. En los prismas regulares se definen dos elementos nuevos. La apotema, que es un segmento que une el centro de la base con el punto medio de uno de los lados de dicha base, y el radio, que es un segmento que une el centro de la base con un vértice de la misma, como podemos ver en la figura 5. Ahora recordemos que es un polígono regular, hablando de las bases. Un polígono regular es una figura plana en la cual todos sus lados tienen la misma medida y sus ángulos internos tienen la misma medida. Vamos a analizar acá en este prisma triangular. La base, ¿sí?, de 3 lados triangular, todos los lados tienen la misma medida y los ángulos internos tienen la misma medida. En el prisma cuadrangular tenemos que todos los lados tienen la misma medida y en este caso los ángulos internos tienen la misma medida, todos los ángulos tienen 90 grados. En el prisma pentagonal que habíamos empezado a analizar tenemos igualmente la misma medida en todos los lados y los ángulos internos también tienen la misma medida. Estos prismas son regulares. Vamos a revisar lo que es el apotema. El apotema dice que es la medida desde el centro de la figura hacia la mitad de uno de sus lados. En este caso la línea entrecortada es la apotema y el radio es del centro a cualquiera de sus vértices. El radio del centro hacia el vértice. Tenemos que el apotema es menor que el radio. En el prisma cuadrangular tenemos el apotema del centro hacia la mitad de uno de sus lados es la apotema y el radio del centro hacia el vértice. El apotema es menor al radio. Y en el prisma pentagonal tenemos también el apotema, la línea entrecortada del centro a la mitad de sus lados, de cualquiera de sus lados, es el apotema y del centro a cualquiera de sus vértices es el radio. Igualmente, la apotema es menor que el radio. Como podemos ver ahí en la figura 5 también para ayudarnos. El segundo caso dice, si las bases son o no paralelogramos. Un paralelepípedo es un prisma cuyas caras, incluidas las bases, son todas paralelogramos. Recordemos paralelogramos, figuras de 4 lados que tienen sus lados paralelos de 2 en 2. ¿Sí? Vamos a ver qué más dice. Según el tipo de paralelogramo que formen sus caras, los paralelepípedos se clasifican como se muestra en las figuras 6 a 9. Empezamos con el ortoedro. El ortoedro, todas sus caras son rectángulos. Tenemos el prisma rectangular, las bases son rectangulares y las caras laterales son rectangulares. Este es un caso de un ortoedro. El romboedro, todas sus caras
son romboides. En el romboedro, todas sus caras son rombos. Como podemos ver acá, tenemos un rombo, todas sus caras son rombos. Este es un romboedro. También tenemos el caso del cubo, en la que todas sus caras son cuadradas, ¿sí? Tenemos un dato en el ten en cuenta. Un prisma es convexo si el polígono de sus bases es convexo. En caso contrario, el prisma es cóncavo. Veamos cómo definimos, y recordemos la clase anterior que era de poliedros, cómo definíamos si un poliedro es cóncavo o convexo. En este caso analizamos las bases de los prismas. Si el ángulo externo es mayor a 180 grados, en este caso todos los ángulos externos de la base son mayores a 180 grados, este es un prisma convexo. Decíamos también que si yo tengo una base plana y giro la figura y todas las caras pueden topar la base, decimos que es un prisma convexo. Caso contrario, tenemos acá, si todos los ángulos externos no son mayores a 180 grados. En este caso es mayor a 180 grados, mayor a 180 grados, mayor a 180 grados. Pero acá, entre estos dos lados, el ángulo es menor a 180 grados. Decimos que es un prisma cóncavo. Hacemos la prueba de sentar sobre un plano, toca toda la base, pero aquí no va a tocar la superficie plana por esta hendidura. Este es un prisma cóncavo. Solo analizando las bases, ¿sí? Vamos a continuar con la actividad resuelta, en la cual vamos a definir, dice ahí, nombra los prismas de la figura 10 a 12 y clasifícalos. Para la clasificación de los prismas, debemos tomar en cuenta los siguientes criterios. Hoy estamos analizando lo que es prismas y tenemos qué tipo de poliedro es. Todo lo que estamos estudiando hoy son prismas. ¿Cuántos lados tiene la base? Si la base es cóncava o convexa y si es un prisma recto o oblicuo. Recordamos recto, las caras laterales son rectángulos y oblicuo, no todas las caras laterales son rectángulos. Vamos a la figura A. Es un poliedro que es un prisma. ¿Cuántos lados tiene la base? Si contamos la figura A tiene 3 lados, entonces es un prisma triangular. El triángulo, en este caso, es convexo, ¿sí? Todos sus ángulos externos son mayores a 180 grados y si giramos, muy parecido a este prisma, si giramos, pues va a topar siempre las caras con la base. Entonces decimos que es convexo y todas sus caras laterales son rectángulos, por lo tanto decimos que es recto. La definición de la primera figura es un prisma triangular convexo recto. La figura B. Las bases. Es un prisma. Si la figura B es un prisma, un poliedro que es un prisma. La base, ¿cuántos lados tiene? Tiene 4 lados y tiene la misma medida. Entonces decimos que es un prisma cuadrangular. Sí, son cuadrados las bases. Luego podemos analizar cómo en un prisma cuadrangular, al momento de girar, vamos a poder topar la base siempre en todas sus caras laterales. Entonces es convexo, con todos sus ángulos externos del cuadrado son mayores a 180 grados, entonces es convexo. Pero sus caras laterales tenemos que no son rectángulos. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que es oblicuo. La definición sería un prisma cuadrangular convexo oblicuo. Y de la figura C, ¿qué tipo de poliedro? Es un prisma. Analizamos la base, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados, entonces es un prisma hexagonal. ¿Cómo podemos darnos cuenta que la base es cóncava?
todos sus ángulos externos no son mayores a 180 grados. De hecho, ahí se provoca una especie de hendidura, como en el otro caso de acá, de este prisma hexagonal. Se produce una hendidura de que no apunta por la base. Podemos ver eso en la figura. Decimos que es cóncavo, pero todas sus caras también laterales analizamos y vemos que son rectángulos, por eso decimos que es recto. Quedaría la definición del último prisma de la figura C como un prisma hexagonal, cóncavo y recto. Con esto terminamos la clase de hoy de prismas. Nos vemos en la siguiente clase virtual. Cualquier duda o observación la pueden escribir en comentarios o la vamos a analizar en la clase virtual a continuación. Un excelente día.